Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Evangelio según San Juan. San Juan fue un discípulo y después apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Sus escritos son dedicados, o el Evangelio es dedicado a la iglesia de Éfeso y a los nuevos cristianos, a todos los que se convirtieron al cristianismo. Su símbolo del Evangelio de Juan era un águila. El Evangelio de San Juan fue el último de los evangelios que se escribió, aunque no se puede precisar en qué día, en qué tiempo, en qué año, pero aproximadamente fue en el año 90 al 100, cuando se escribió el Evangelio de San Juan. San Juan era hermano de Santiago el Mayor. Eran hijos del trueno, así se les decía, pero en realidad su padre se llamaba Zebedeo y su madre se llamaba Salomé. Era un joven de carácter muy violento, pero después se convirtió en una persona dulce, humilde y amorosa. Cuando empezó a seguir a nuestro Señor Jesucristo, ya siendo mayor de edad, posiblemente después de los 12 años, no sabemos exactamente la edad en que empezó a compartir con nuestro Señor Jesucristo su vida, pero era después de los 12 años, y era el más joven de todos los discípulos. Posiblemente tenía 12, 13, 14, 15 años, para cuando nuestro Señor Jesucristo, después de 3 años, podemos decir que posiblemente Juan tenía la edad de 15, 16, 17 o 18 años, cuando nuestro Señor Jesucristo había muerto y resucitado. También escribe 3 cartas, San Juan, y escribe el Apocalipsis. Es desterrado a la isla de Patmos y ya después regresa a Éfeso, en donde muere. El emperador Domiciano fue quien lo desterró a la isla de Patmos, y sabemos entonces que Juan no fue asesinado, al igual que Mateo y al igual que Felipe, que ya murieron de edad avanzada. Residió en Jerusalén muchos años y fue como una de las columnas principales de la iglesia. Estuvo al cuidado de las iglesias de Asia Menor y desde ahí él procuraba adoctrinar a toda aquella persona que quería conocer la palabra del Señor. Empieza su relato con Juan el Bautista y es muy importante entonces analizar el inicio de su evangelio de esta forma. Juan capítulo 1. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios, por medio de él Dios hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz, para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino un enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no le reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de amor y verdad, y hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único recibió del Padre. Juan dio testimonio de él, diciendo: este es aquel a quien yo me refería, cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De sus grandes riquezas todos hemos recibido bendición tras bendición. La ley fue dada por medio de Moisés, el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que es Dios y que vive
íntima comunión con el Padre, es quien lo ha dado a conocer. Los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a Juan a preguntarle quién era. Y él confesó claramente: yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar: ¿quién eres pues, el profeta Elías? Juan dijo: no lo soy. Ellos insistieron: ¿entonces eres el profeta que ha de venir? Contestó: no. Le dijeron: ¿quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan les contestó: yo soy una voz que grita en el desierto: abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron: pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les contestó: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no lo conocen, y que viene después de mí, y yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró: he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba ahí otra vez con los dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: miren, ese es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó: vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya era como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés, antes que nada, fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego, Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael: ¿acaso puedo salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: ven a comprobarlo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, le dijo: aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera. Natanael le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi bajo la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús: les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Juan capítulo 2. Al atardecer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús les contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua
que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino. Sin saber de dónde había salido, solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, se fue a Cafarnaún, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y allí estuvieron unos cuantos días. Como ya acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se cambia el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. A los que cambiaban dinero los arrojó a las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de las palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consume el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volverá a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía, pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. En el capítulo 1 nos explica Juan que la palabra de Dios se hizo hombre, el verbo se hizo hombre. Jesús es la acción divina, es el verbo y se ha hecho hombre. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Ninguno quiso reconocerlo, ningún fariseo, escriba. Les costó mucho trabajo darse cuenta que verdaderamente era el Hijo de Dios. Y nos damos cuenta que la nación entera judaica no aceptó a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y vemos aquí, pero que quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Ya no somos creación de Dios, ahora somos hijos de Dios por causa de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de amor y verdad. 33 años estuvo con nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria como hijo único que recibió del Padre. Juan dio testimonio de él diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije: el que viene después de mí es más importante que yo porque existía antes que yo. Sabemos que Juan, el que bautizaba, le decían Juan el Bautista. Sabemos también que era primo de nuestro Señor Jesucristo. Juan, su padre era Zacarías y su madre era Isabel. Sabemos que María, cuando fue anunciada por el ángel Gabriel de que iba a tener un hijo, al que le tenía que poner Jesús de nombre, fue a visitar a su prima Isabel. Ya iba en el 6º día, en el 6º mes de embarazo. Y cuando se encuentran, sienten en las dos, principalmente Isabel siente cómo se mueve su hijo que le iba a poner Juan el llamado Bautista, cómo se mueve dentro de su vientre. Y cuando ve a María le dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. En el momento que escuché tu voz, tu saludo, mi hijo se movió en mi vientre. Es una salutación, y vemos cómo eso ya lo tenemos en otro evangelio y no lo tenemos aquí en este evangelio. La prima de nuestra Santísima Madre, Isabel, tiene a su hijo y le pone por nombre Juan.
le apodan el Bautista porque bautiza. Y vemos cómo los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era. Y él les dice exactamente que no es el Mesías, que no es un profeta. Entonces le insisten diciendo, entonces, ¿quién eres? Necesitamos una respuesta tuya. Y él solamente dice, yo soy la voz que grita en el desierto. Abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Así lo había dicho el profeta Isaías, que nos debemos de convertir, nos debemos de arrepentir, nos debemos de reconciliar con Dios. Y les estaba diciendo eso a todos los judíos. Muchos eran seguidores de Juan el Bautista. Y algunos de los seguidores de Juan el Bautista fueron también seguidores de nuestro Señor Jesucristo y se volvieron sus discípulos y después sus apóstoles. Uno de ellos, sabemos aquí, ya nos lo acaba de mencionar, el Evangelio, que era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Le dicen, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les contestó, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no lo conocen, entre ustedes, entre nosotros, y que viene después de mí, yo ni siquiera merezco desatar la correa de sus sandalias. Sabiendo que era su primo, no se había dado cuenta que era el Hijo de Dios. Eso nos hace ver que nuestro Señor Jesucristo no dio ningún indicio de que era el Hijo de Dios antes de empezar su vida pública, antes de sus 30 años. Por eso, ni su propio primo, Juan, lo había reconocido. Recuerden que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote, que era Zacarías. Y era una personalidad. Tenía mucho respeto. Le daban mucho respeto. Y era una persona muy sencilla y humilde. Sus padres ya habían muerto. Y él predicaba a las orillas del río Jordán. Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al oriente del río Jordán. Betania era el lugar. También Betania fue el lugar de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se bautiza y ahí se va nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante esa nota. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son palabras que nosotros repetimos en nuestra liturgia de la misa, siendo nosotros católicos. A él me refería yo cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. ¿Qué es lo que predicaba Juan el Bautista? El arrepentimiento, la reconciliación. Para poder entonces conocer, amar y servir a Dios, se necesita primero el arrepentimiento, la reconciliación, la humildad y la sencillez en tu vida. Juan también declaró, he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Dice uno, bueno, ¿y eso qué tiene que ver si una paloma andaba volando sobre su cabeza? Lo hemos visto en los otros evangelios como nos lo explican, en el de Marcos como nos lo explican, de que una paloma se paró en el momento que fue bautizado nuestro Señor Jesucristo por Juan, y se escuchó una voz del cielo. Aquí no nos menciona eso. En otros evangelios, en el de Marcos, sí nos menciona ese suceso, de que dice Dios, este es mi Hijo, en que tengo todas mis complacencias, escúchenlo. Y una paloma volaba sobre él y se posó sobre él. Qué afortunado animal, ser representativo del símbolo del Espíritu Santo. Aquel sobre quien dice aquí, yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquí no nos menciona quién lo mandó, era nuestro Padre Dios. Por medio de un ángel le dio la información a Juan el Bautista, por lógica. Aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así le dijo el ángel. Aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es
el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cuándo nos bautizó con el Espíritu Santo nuestro Señor Jesucristo? 50 días después de su resurrección, 10 días después de su ascensión. O sea, después de la ascensión pasaron 10 días y dio la casualidad de que era la fiesta de Pentecostés judaica. 50 costés cosechas. 50 cosechas le ofrecía el pueblo al templo. Y exactamente en esa fecha, el Espíritu Santo bajó a toda la humanidad, principalmente ahí con los discípulos, los apóstoles. Dicen que como lenguas de fuego, y empezaron a hablar en lenguas. Se llenaron del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo. Nosotros en la actualidad ya tenemos al Espíritu Santo, tenemos los dones del Espíritu Santo y habita en nosotros. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros siempre, las 24 horas, desde que nacimos hasta que nos morimos. Si tú ya lo tienes de una manera sacramental, institucional, bajo el régimen de la Iglesia, lo puedes tener tú de una manera muy plena. Pero si tú no has sido bautizado y no estás en ninguna iglesia, bajo el régimen ni los lineamientos de ninguna iglesia, el Espíritu Santo ya habita en ti. Porque desde que llegó a todo el mundo, a todas las naciones, a todas las razas, independientemente que los judíos no lo crean, que los hindúes no lo crean, que los árabes no lo crean, que los orientales no lo crean, o aquel no creyente no lo crea. El Espíritu Santo ya posa sobre ellos, está sobre ellos. Por eso la humanidad ha cambiado durante los últimos 2000 años de una manera muy acelerada. Nuestro Señor Jesucristo le pidió a los discípulos, vayan y lleven el mensaje de salvación, lleven la palabra, la doctrina a todas las generaciones, a todas las gentes, a todas las naciones, para que se conviertan, para que conozcan, amen y sirvan a Dios. Por eso da testimonio Juan el Bautista de que Jesús era el Hijo de Dios, porque se cumple lo que le había dicho un ángel enviado por nuestro Padre Dios. No nos menciona ese relato, pero por lógica así sucedió, ya que sabemos que nuestro Señor utiliza al ángel para llevar un mensaje a los hombres. Se lo mandó a María para decirle que iba a tener un hijo en la anunciación, en la concepción. Manda un ángel a Zacarías y a Isabel para anunciarles que van a tener un hijo, que es este Juan el Bautista. Manda un ángel a los pastores para que vayan a ver a Jesús cuando ha nacido. Manda un ángel nuestro Padre Dios para que José en sueños entienda y reciba en su casa a María y le diga que todo ha sido obra del Espíritu Santo. Manda un ángel para que los guíe después de haber nacido nuestro Señor Jesucristo y huir de la matanza que produjo Herodes por envidia, por odio. Y guía el ángel a José, María y Jesús a Egipto. El ángel mismo les dice que regresen cuando les anuncia que Herodes el Grande ha muerto. Y ya no regresan a Belén, sino regresan a Nazaret. Vemos aquí también que el ángel le habla a Juan el Bautista y le dice aquel a quien se pose el Espíritu Santo, y él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Aquel que se posa sobre su cabeza, ese es el Hijo de Dios. Nos menciona que al día siguiente Juan estaba allí otra vez con los dos de sus seguidores. Tenía seguidores Juan el Bautista. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo, miren, ese es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió al ver que lo seguían y les preguntó qué están buscando. Ellos le dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó, vengan a verlo. Fueron pues y vieron a donde vivía y pasaron con él el resto del día.
porque ya era como las 4 de la tarde. Acuérdense que para los judíos al anochecer es la noche del otro día, no es la noche de ese mismo día. Las 4 de la tarde, aproximadamente faltaban 2 horas para que empezara a oscurecer. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Pedro, el hermano de Simón, al que Jesús le dijo que se iba a llamar Pedro. Andrés, antes que nada, fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Mesías es en hebreo, Cristo es en latín. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cefas, que significa Pedro. Cefas es el verdadero nombre. Pedro es en latín. Cefas es en hebreo. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea, encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Aquí vemos cómo ya eligió nuestro Señor Jesucristo a Andrés y ya Simón Pedro. Lo vemos todo también que nuestro Señor Jesucristo se nos menciona en los otros evangelios que iba caminando por el mar de Galilea y encontró, echando sus redes a la pesca, a Pedro y a Andrés, y les dice que lo sigan. Y después, un poco más adelante, le dice a Juan y a Santiago que lo sigan. Y son las dos parejas de hermanos que siguen a nuestro Señor Jesucristo, que los elige nuestro Señor Jesucristo como primeros discípulos llamados, los primeros que llamó nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos viendo que primero es a Felipe antes que a Santiago y Juan. Lo estamos viendo aquí que le dice a Felipe, era del pueblo de Betsaida, de donde también eran Andrés y Pedro. O sea que es muy claro saber que Simón, Pedro y Andrés y Felipe eran del mismo lugar de Betsaida. Felipe fue a buscar a Natanael, otro personaje, otra personalidad importante dentro del conocimiento de las cosas del Señor, y le dijo: hemos encontrado a aquel quien escribió Moisés en los libros de la ley, y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret, el carpintero. Dijo Natanael: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: ven y compruébalo. Aunque nuestro Señor Jesucristo había nacido en Belén de Judá, acuérdense que fueron ahí porque necesitaban irse a censar, y como ahí había nacido José, por eso es que tuvieron que regresar a Belén, pero ya no vivía José en Belén, él vivía en Nazaret. Y las profecías se cumplieron, ya que en Belén, por muy pequeña tierra, por muy pequeño lugar, de ahí iba a salir nuestro Señor, iba a mandar el gran milagro, que naciera nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y después se fueron a Nazaret. Por eso Natanael dice: de Nazaret va a salir algo bueno. Aquí en Nazaret es un pueblo de puros judíos pésimos. Felipe le contestó: ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi bajo la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús: les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Acuérdense que cuando estaba haciendo la oración del huerto, nuestro Señor Jesucristo fue asistido por los ángeles del Señor. Entonces hemos estado mencionando varias intervenciones de los ángeles de Dios en el momento que nuestro Señor Jesucristo nace, en el momento que nuestro Señor Jesucristo vive, en el momento que nuestro Señor Jesucristo muere, porque sabemos que cuando muere,
Lucas nos menciona que había 2 ángeles en la tumba. Mateo nos dice que había un ángel en la tumba. Y llegan primero las mujeres y después llegan los discípulos, Pedro. Y vemos, ahora después se nos va a explicar también en este evangelio cómo es que llega Juan también al sepulcro. Pero la actividad de los ángeles es muy importante que lo tengamos nosotros en cuenta. En el capítulo número 2 nos menciona una boda que hubo cerca de Galilea, en un poblado que se llama Caná. Aquí nos dice que al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. No nos dice al tercer día de cuándo, ni de dónde. Aquí ya empezamos con una situación problemática. Nos hace falta aquí versículos que no están. Yo no sé por qué los quitaron, pero aquí nos hacen falta versículos, porque dicen al tercer día hubo una boda. Nada más quisieron dejar el número 3, con referencia a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero posiblemente al tercer día estamos hablando de que era el primer día de la semana, ya que está haciendo referencia a la resurrección, porque el segundo día era sábado, el primer día era viernes, de cuando muere nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos dice esto así, nada más nos da una referencia. Dice que la madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. O sea, aquí ya nos dice que ya estaban todos sus discípulos, los 12. Sí, también Judas Iscariote. Pero si todavía no los elige, todavía no los elecciona, entonces no los selecciona todavía. Entonces, ¿cómo está esta situación? ¿Se dan cuenta cómo nos pusieron esta parte de esta boda de Caná de Galilea de una manera diferente? Hagan de cuenta que nos la pusieron aquí a fuerzas, pero no hay una consecutividad con lo que estábamos hablando del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, de Juan el Bautista, y de que se cumplen las profecías. No, ahí se acabó y ya nos metieron otra cosa. Nos metieron esto porque es la primera acción divina, milagrosa, que realiza nuestro Señor Jesucristo. Nada más por eso. Pero no tiene nada que ver con el capítulo número 1. Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. No nos menciona aquí qué le contestó nuestra Santísima Madre a Jesús. Siempre, simple y llanamente dice, ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él les diga. Pues sí, nuestra Santísima Madre siempre nos pide eso, que hagamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo, no lo que dice ella. Esto hay que aclararlo. Yo sé que muchos de los que son guadalupanos, de los que son marianos, de los que son devotos a las apariciones de la Virgen en Meggiore, la Virgen de Salet, me van a contradecir. Nuestra Santísima Madre siempre nos invita a que reaccionemos y a que obedezcamos a lo que diga nuestro Señor Jesucristo. Por ahí nos dicen que hay secretos de Fátima, que dijo nuestra Santísima Madre. También nos dice nuestra Santísima Madre que recemos el rosario, que hagamos oración. Son buenos consejos, yo no voy a decir que no, pero que quede claro que aquí nos está mencionando que nuestra Santísima Madre muy claramente le dijo a los que servían en esa fiesta, hagan todo lo que Él les diga. Esto es muy importante que se aclare. Está escrito por los siglos de los siglos. Había ahí 6 tinajas de piedra. El número 6 significa imperfección. De piedra, 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación.
En cada tinaja cabían 50, de 50 a 70 litros de agua. O sea, 50, número 5, trabajo del hombre. 70, número 7, plenitud. Jesús dijo a los sirvientes, no nos dice que Jesús le haya dicho otra cosa a María. Simple y llanamente, le dice a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. No nos dice cómo la llenaron, ni de dónde trajeron el agua. Las llenaron hasta arriba y Jesús les dijo, ¿por qué agua? Porque el agua simboliza la vida. El agua es pura y transparente. Nuestra vida debe de ser pura y transparente. Nuestra vida debe de ser como el agua, cristalina. Ahora saquen un poco, llévenselo al encargado de la fiesta, al maestresala. Y así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino. Él no sabía que era agua, pensó que era vino. Sin saber de dónde había salido, eso solamente lo sabían los sirvientes. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino y cuando ya los invitados han bebido bastante, o sea, ya están borrachos, entonces sirve el vino corriente, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Por eso está aquí este pasaje bíblico, este suceso, para que quedara como nota de que la primera señal milagrosa que hizo nuestro Señor Jesucristo fue en Caná de Galilea, en unas bodas que los invitaron a ellos y a su madre. Después de esto se fue a Cafarnaúm, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos. Sus hermanos, acuérdense que tenía hermanos nuestro Señor Jesucristo y hermanas, que eran los hijos de José. José ya era viudo, ya había muerto. Y sus hermanos y sus hermanas lo acompañaron a esa fiesta. Posiblemente no nos menciona el nombre del novio ni de la novia, pero sí les quiero dar a conocer de que si Jesús era de Nazaret y estaba cerca de Galilea ahí, eran sus familiares. Esta boda era uno de sus familiares. Por eso fueron invitados. No creo que los habían invitado porque eran, o porque se sentían, o eran vecinos, o nada más eran de la misma raza, ¿no? Eran familiares. También recuerden que las bodas de los judíos no son de una noche, son de varios días. Por eso nos menciona que fue acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y ahí estuvieron unos cuantos días, sí, en la fiesta. Creen que nada más una noche. Es que es suave, ¿no? Tener una fiesta de varios días. Nosotros como mexicanos que nos encanta el argüende, estaríamos fascinados, pero desgraciadamente tenemos que hacer las fiestas el fin de semana, en una sola noche, porque no nos alcanza el dinero y porque en toda la semana tenemos que ir a trabajar. Y no tenemos tiempo de estar haciendo tantas fiestas. Aquí nos menciona también que ya se acercaba la fiesta de la Pascua. Recuerden que la fiesta de la Pascua la celebran los judíos cada año. Celebrar que salieron de Egipto, porque habían estado ahí 400 años sin estar en su tierra prometida. Y Moisés va y los saca, ya que el faraón no los quería dejar ir, pues porque será una población muy inmensa. Y le servían de alguna manera a su país, independientemente de que dicen que los habían esclavizado. Pero según la historia bíblica dicen que eran esclavos. Según la historia egipcia, dicen que eran trabajadores con su salario. Sí, un salario muy bajo. Sí, en una situación muy, muy incómoda. Vivían de una manera muy sencilla y humilde. Y los egipcios pues sí vivían muy bien, con muchos lujos. Pues estaban en su país, estaban en su tierra, estaban en sus cosas. Y ahí habían llegado ahí los hebreos adjuntados. Acuérdense que llegó Jacob con sus hijos a buscar dónde vivir, porque las tierras en donde estaban ellos viviendo ya no producían
no había llovido y había escasez, y en el único lugar en donde podían encontrar alimento pues era en Egipto. Egipto era muy grande, y a donde se quedaban a vivir todos los hebreos era en Gosén, así se llamaba el lugar. No exactamente en el Cairo, no exactamente ahí en donde están las pirámides, ¿verdad? Bueno, y nos sigue diciendo aquí que Jesús se va a Cafarnaún acompañado. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua, encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambia el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó sus cuerdas, se enoja Jesús, hizo un látigo y echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Y a los que cambiaban dinero les arrojó al piso y les tiró sus mesas. A los vendedores de palomas no las espantó las palomas, ni tampoco las aventó. Saquen todo esto de aquí, les dice. No hagan un mercado de la casa de mi padre. Pues qué raro, ¿verdad? Porque casi todas las iglesias siempre hay vendimias. Si no es de tragazón, pues son de reliquias, y no son de artículos de llaveritos y camisetas con logotipos del lugar, del templo. Lo vemos en todos lados, al menos en las iglesias católicas. Pero aquí lo importante, vemos que Jesús no arroja a quienes tenían a las palomas, porque las palomas tienen un simbolismo muy importante en la humanidad. Son el símbolo del Espíritu Santo. Entonces sus discípulos se acordaron de las Escrituras que dice: me consume el celo de tu casa. Nuestro Señor se enoja porque están usando el templo, la casa del Señor, no para hacer oración y darle gracias a Dios, sino para hacer negocio. Qué raro, ¿verdad? ¿Saben ustedes cómo se construyó la Capilla Sixtina? ¿Saben ustedes cómo se construyó la Catedral de San Pedro allá en el Vaticano? Sí, con dinero de limosnas, con dinero de negociaciones que hacían los sacerdotes de aquel tiempo, de supuestamente venderles indulgencias plenarias a la gente de dinero, diciéndoles que con esas indulgencias, cuando se murieran, iban a poder llegar al cielo sin pasar por el invento que la iglesia misma propuso como purgatorio. Les decían: van a pasar directo al cielo sin pasar por el purgatorio el que tenga indulgencia plenaria. Y les cobraban un dineral, y así juntaron dinero. No solamente esa fue la forma, había otros formatos, otras negociaciones para poder tener dinero para construir la Capilla Sixtina y la Catedral de San Pedro. Los que ya fueron y ya la conocen en vivo, pues ahí está. Y los que no, pues la pueden buscar en internet y se pueden dar cuenta qué belleza tan extraordinaria contienen esas dos construcciones, la Capilla Sixtina y la Catedral de San Pedro, en donde se hace el cónclave para elegir al nuevo papa cuando muere uno, o cuando se renuncia a un papa. Se hace un cónclave con llave, cónclave significa con llave, y se encierran ahí en la Capilla Sixtina. Bueno, los que quieran retomar y ver cómo es ese lugar, pues pueden hacerlo, ya sea yendo o ya sea pues por vía internet y sus fotografías. Saquen todo esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre. Entonces sus discípulos se acordaron de las Escrituras. Pero los judíos le preguntaron: ¿qué pruebas nos das de tu autoridad para hacer todo esto? Jesús les dice: destruyan este templo y en 3 días volverá a levantarlo. Y le dicen: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero Jesús se refería de su cuerpo, que en 3 días lo iba. Por eso se menciona que somos templos del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo, nosotros somos la iglesia. Las construcciones son lugares, santuarios, para ir a hacer oración y darle gracias a Dios, nada más. Pero tú eres el verdadero templo del Espíritu Santo, porque tú eres el que verdaderamente tienes que ponerte a trabajar con las obras del Espíritu Santo, con los dones que te brinda Dios, para que se las hagas al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El próximo, el que está cerca de ti, sea quien sea. Sí, sea quien sea. El vecino,
el que no conoces, el que te hizo daño, tus propios familiares, tus propios amigos. 46 días dice que duró para construir el templo de Salomón. 46 días, no, 46 años. 46 años. Mucho tiempo, ¿eh? Imagínense. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en las Escrituras y en la palabra de Jesús. Sí, hasta que nuestro Señor Jesucristo resucita, se dan cuenta de lo que había dicho Jesús, de que el templo somos nosotros y de que va a resucitar el cuerpo y que en 3 días lo va a reconstruir. Porque lo que viene a reconstruir nuestro Señor Jesucristo no es nuestro cuerpo. Aunque hizo muchos milagros y le devolvió la vista a los ciegos y a los sordos los hizo oír, a los cojos los hizo andar, a los que tenían enfermedades los curaba y a los que tenían al demonio los exorcizaba. Sí, hizo muchas cosas nuestro Señor Jesucristo, pero lo más importante es que nos mandó al Espíritu Santo. Y aquí nos damos cuenta cómo el bautismo del Espíritu Santo lo ejerce nuestro Señor Jesucristo y se cumple lo que dijo Juan el Bautista. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu, con el fuego y el Espíritu. Y es como se dan cuenta los discípulos de que nuestro Señor Jesucristo al tercer día resucita, al tercer día reconstruye su cuerpo. Recuerden que nuestro Señor resucita en cuerpo y alma y come con los discípulos. Le dan pescado y come con ellos. Lo tocan, lo palpan. ¿Quién sabe cómo está eso, Y se va al cielo, a donde está, según la ciencia que nosotros conocemos, pues no puede haber materia. ¿Cómo es que se fue en su cuerpo? También tenemos otros personajes por ahí que nos dice la historia que no encontraron sus cuerpos, como el de Elías, que dice que fue arrebatado por una carreta de fuego. En la actualidad dicen que fueron extraterrestres. Enoc también no encontraron su cuerpo, ¿sí? Y tampoco encontraron el cuerpo de nuestra Santísima Madre. Y dicen que es la asunción. Una cosa es la ascensión y otra cosa es la asunción. Ascensión es que se eleva a nuestro Señor Jesucristo. Asunción es de que la llevan a nuestra Santísima Madre al cielo en cuerpo y alma. Pero después nos dicen que hay una tumba en donde se encuentran los restos de nuestra Santísima Madre, de José y de toda la familia, de Joaquín, de Ana. Bueno, pues los que puedan ir a pasear, a disfrutar esos lugares, pues pueden ir allá a Jerusalén, porque pues allá está todo. Pero bueno, hemos aprendido aquí, antes de que terminemos, hemos aprendido aquí que Felipe, Simón, Pedro y Andrés eran de Betsaida y pescaban por ahí por Cafarnaúm, donde bautizaba Juan el Bautista por Betania, en donde había sido la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y es en donde se posa el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo en una forma de paloma. Y aquí Juan no nos menciona lo que dice nuestro Padre Dios de que este es mi Hijo amado, pero sí se menciona en las otras Escrituras, en los otros evangelios. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, que ya sabemos que la Pascua es de cuando salieron de Egipto, duraron ahí 400 años, por eso celebran la Pascua, una fiesta cada año, acordándose de ese suceso. Muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. Allí en Jerusalén. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente cada uno de nosotros cómo somos, qué pensamos, qué somos. Es una parte en donde nos menciona que Jesús celebra la Pascua, está en la Pascua celebrando como judío, porque pues, al final de cuentas también celebraban la Pascua Jesús. Durante toda su vida José y María y él celebraron la Pascua, recordar esa gran fiesta, el paso. Pascua significa paso,
de la supuesta esclavitud a la libertad. Como yo les decía, los egipcios dicen que no, pues estaban trabajando, eran sí sirvientes, algunos otros esclavos, pero era gente que muy humilde. Pero la Sagrada Escritura nos menciona que eran esclavizados, aunque no por mucho tiempo, duraron viviendo ahí en ese lugar 400 años, pero acuérdense que cuando llegaron ahí, ya vivía ahí José, y era el administrador de Egipto, así lo había puesto el faraón. ¿Y quién era José? Pues uno de los hijos de Jacob. ¿Y cómo llegó José ahí? Dice la Sagrada Escritura, que porque había sido vendido por envidia de sus hermanos a una caravana, y ese que lo compró se lo vendió a Potifar, a un ciudadano egipcio. Y con el tiempo, pues José se hizo muy famoso, porque era una personalidad con mucha intelectualidad y mucho trabajo. Pues porque Dios estaba con él. Sí, ese José es el que ahora en las películas, en las revistas, en los comerciales dicen que es José el soñador, porque en sueños, de los sueños que tenía el faraón, y nadie le podía descifrar esos sueños tan fuertes y violentos que tenía el faraón, nadie se los podía descifrar, y el único que se los descifró fue José. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Lo pueden leer ustedes en el libro de Génesis, y ahí se van a dar cuenta de lo que les estoy explicando. Bueno, pues hemos visto que es muy importante la purificación del templo, y el templo somos nosotros. Nos debemos reconciliar, pedirle perdón a Dios. Recuerden que Dios nos conoce a todos, cada uno de nosotros. Y así como nuestro Señor convirtió el agua en vino, así nos ayuda a nosotros a convertirnos, siempre y cuando nosotros hagamos oración y estemos con Él. Hemos visto también aquí la elección de los primeros discípulos de nuestro Señor. Seamos nosotros también discípulos de nuestro Señor, conozcámosle, amémosle y vamos a servirle. Nos menciona aquí que Juan el Bautista, él mismo dice que no sabía quién era Jesús, hasta que se cumplió lo que decía el ángel, o quien lo mandó a bautizar, como él dice, que aquí no nos lo menciona. Seguro fue nuestro Padre Dios por medio de un ángel que le dijo que bautizara con agua, porque el agua es vida, es limpieza, es purificación. Nosotros también debemos de estar bautizados. Los invito a todos aquellos que no están bautizados a que se vayan a bautizar a donde ustedes quieran, pero háganlo de una manera sacramental. El Espíritu del Señor ya está con nosotros. Invoquemos al Espíritu Santo, ya que vivimos la época del Espíritu Santo. Es muy importante que nos demos cuenta de eso. Ya nuestro Señor Jesucristo se fue, nos dejó al Espíritu Santo, su Espíritu. Acuérdate que el Espíritu es el amor del Padre y del Hijo, y con el amor del Padre y del Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por boca de los profetas. Así lo decimos. Que Dios te bendiga.